Presentamos 24 horas Central. Maratónico interrogatorio a socio propietario de Penta, Carlos Alberto Delano, permaneció más de 9 horas en el tribunal. Condenan a 9 exdetectives por red de corrupción. 7 de ellos cumplirán su pena en la cárcel. Y Colo-Colo sufre por partida doble. Al decepcionante debut de Chupete Suazo se sumó la segunda descompensación en 5 semanas de Bosellur. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Fue un extenso interrogatorio, por decirlo menos, y en calidad de imputado. Carlos Alberto Delano, uno de los socios fundadores de Empresas Penta, declaró por primera vez durante toda esta jornada ante el fiscal del caso. En la UDI manifestaron su convicción de que no hay delitos en los testimonios que involucran a varios de sus principales figuras en el financiamiento irregular de sus campañas con aportes de Penta mediante boletas falsas. Javier Asaco y Francisco Polac con el informe. Ya se había dicho de manera anticipada que no iban a abrir el vidrio y que no iba a dar evidencia. Fueron casi 10 horas de interrogatorio. Carlos Alberto Delano se retiró en silencio tras prestar declaración ante el fiscal Carlos Gajardo como imputado en el denominado caso Penta, la empresa de la que es fundador. Hoy día lo que ha ocurrido es que hemos traído a declarar a Carlos Alberto Delano, quien ha prestado declaración, cumpliendo lo que siempre dijimos, que es que en el momento en que se liberara la investigación, en el sentido de que la defensa tuviera acceso a la carpeta de investigación, íbamos a prestar esa declaración y eso es lo que hemos hecho hoy día. Sin embargo, el abogado declinó entregar a la prensa mayores antecedentes respecto de supuestos aportes irregulares a campañas políticas. Nosotros hemos tenido acceso a todo el contenido de la carpeta de investigación y seguimos analizándolo, pero obviamente esa es una materia reservada que es para el conocimiento de las defensas y que no vamos a comentar públicamente. Comienza así una semana decisiva para el caso Penta. Serían las últimas diligencias antes de iniciar las formalizaciones por diversos delitos. En paralelo se conocen nuevos antecedentes luego que la carpeta investigativa dejara de ser reservada. El diario La Tercera publicó una serie de correos electrónicos que vinculan a candidatos con aportes del holding Penta, entre ellos 2 senadores en ejercicio de la UDI. En ellos, Iván Moreira solicita ayuda al exdirector de Penta, Hugo Bravo, y asegura haber mandado 2 boletas y la cuenta. Luego pide algún cupón de combustible para los últimos 1000 metros. Bravo responde que serán 2 aportes de 5 millones, 10 millones de pesos en total. Tras una nueva solicitud de Moreira, se confirma un último aporte de 7 millones. El senador se excusó de dar declaraciones. Tampoco habló con los medios Ena von Baer, quien aparece solicitando ayuda a Carlos Delano para cubrir una deuda de 100 millones de pesos una vez terminada la campaña senatorial. Todos los políticos han solicitado recursos a distintas instituciones para financiar sus campañas. A lo mejor uno no recuerda, ¿no es cierto?, en un caso puntual haber enviado uno u otro mail. Lo que hemos visto es un mail de ella, pero no hemos visto si se concretó algún aporte después de ese mail. Obviamente pueden haber habido errores. Yo tengo la convicción personal, después de haber estudiado los antecedentes, de que no hay ilícito en esto, pero obviamente eso es un tema que le corresponde a los tribunales definirlo. Que aquí hay un grupo de empresas bajo el paraguas común del grupo Penta que han hecho de su cultura corporativa, su actuación permanente, el fraude al fisco. Este es un tema que está radicado en la Fiscalía y por tanto lo que corresponde es sustraerlo de las consideraciones políticas. Aquí se están investigando delitos. Lo que corresponde es que la Fiscalía haga su trabajo. La Fiscalía busca establecer si esos recursos se entregaron efectivamente y si fue dentro o fuera del marco de la ley. ¿Cómo está, muchacho? Lo mismo se investiga en el caso de Andrés Velasco. La Tercera publicó un correo entre ejecutivos de Penta donde se adjunta una boleta de un asesor del ex candidato presidencial con la leyenda "Pago aporte Andrés Velasco, confírmame cuando la paguen". Y eso, según me enteré yo por la prensa, ocurrió meses antes de que incluso hubiese una ley de primaria. Por lo tanto, difícilmente podría estar esto vinculado a cualquier actividad de primaria. ¿Se descarta que se haya pedido entonces apoyo a Delano y Lavín por este tema para la campaña y luego para espacio público? Total y completamente. Velasco también se refirió a las declaraciones del exdirector de Penta, Hugo Bravo, donde asegura que se realizaron aportes irregulares a su campaña. Cuando las personas están siendo parte de un proceso judicial, hacen declaraciones que son de su propia responsabilidad y que son además para su propio beneficio.
pero que no tienen por qué ser siempre coherentes con los hechos. También se publicó un correo del diputado Felipe Kast a Carlos Lavín solicitando un apoyo en el plano personal más que a través del Grupo Económico Penta. Sin embargo, el parlamentario asegura que en su respuesta, el propio Lavín rechazó la idea de aportar a su campaña. Yo no le pedí al Grupo Penta ni a Carlos Alberto Delano, le pedimos directamente a Carlos Eugenio Lavín como persona, y de hecho, afortunadamente, en el correo electrónico que se publicó el día de hoy queda completamente de manifiesto. Finalmente, él decidió no hacerlo, fue lo que nos dijo, y por lo tanto está en su legítimo derecho. Pedir recurso no tiene ninguna connotación de ilícito desde el punto de vista electoral. Otra cosa es si esos recursos efectivamente se invirtieron en un gasto propio de una campaña electoral. También aparece el nombre del actual ministro de Obras Públicas y ex candidato a senador Alberto Undurraga. En su declaración ante el fiscal, el gerente de contabilidad de Penta, Marcos Castro, menciona entre las boletas irregulares con motivos políticos a la Fundación Ciudad Justa, creada por Undurraga, y asegura que no están asociadas a un servicio que la empresa haya contratado. Esta factura que aparece ayer de 4 millones de pesos es la misma que apareció en septiembre y él lo justificó plenamente como un servicio profesional por el cual recibió una remuneración no él, sino que la Fundación Ciudad Justa. En su declaración, Castro reafirmó las acusaciones en contra del ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, quien habría recibido un sueldo de Penta mientras ejercía el cargo. A ello se suman las declaraciones de la ex seremi de Minería, Jocelyn Lizana, donde señala que Wagner preguntaba siempre por el proyecto minero Dominga, vinculado a Penta. De acuerdo a la ley, las personas que tomamos cargos públicos no podemos tener ingresos de otras partes, así que obviamente si eso se confirma, tiene que ver la justicia cómo trabaja. Esas son cosas que uno no se puede enterar, digamos, salvo que alguien le cuente, digamos, y la verdad que no teníamos ningún antecedente sobre el tema. Este martes sería el turno de declarar para el otro controlador de Penta, Carlos Eugenio Lavín, en una semana de definiciones de parte de la Fiscalía. Pero ¿cuándo y cómo se inició este caso que ha generado un terremoto dentro del mundo empresarial y político? En el Servicio de Impuestos Internos está la génesis, el origen, y desde allí, tras una investigación, se han visto involucrados actuales parlamentarios y también excandidatos, quienes han sido los protagonistas del caso más mediático de los últimos meses, todo ello en la nota de Ignacio Uribe. El caso que involucra a políticos e importantes figuras del ámbito empresarial, el que se inició con una investigación que apuntó al Servicio de Impuestos Internos y a algunos de sus funcionarios como el jefe de la Unidad Oriente, Iván Álvarez, el hombre que desde dentro del organismo habría operado y colaborado para que diversas empresas obtuvieran devoluciones fraudulentas de impuestos. Era la génesis de este caso, el que la opinión pública conoció como fraude al FUT. Cuando yo insisto en preguntar por qué no se está denunciando, se me dice algo como que no se querían enemistar con los gremios. ¿Usted fue denunciado por el delito de omisión de denuncia? Sí, el fiscal Gajardo me abrió causa por una entrevista de la prensa, algo realmente insólito. Una indagación que se cruzaría con un importante holding, el que de inmediato sería investigado. Empresas Penta quedó en la mira, la que fue creada por los empresarios Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín. El mal uso de boletas de honorarios en el que habrían incurrido llamó la atención de la Fiscalía, documentos que estaban a nombre de las cónyuges de los fundadores del grupo, práctica irregular que les evitó pagar por conceptos de impuestos alrededor de 400 millones de pesos. Se hacía conocido entonces un nombre clave en la investigación, un ex ejecutivo del holding llamado Hugo Bravo, quien entró en conflicto con sus ex empleadores y que declaró que personeros políticos habrían financiado de forma irregular sus campañas a través de una mala utilización de boletas de honorarios. Se iniciaba entonces la denominada arista política. Sí, Moreno, sí, me pedí a mí. Así que tiene 1001 boletos. La secretaria, El ex candidato presidencial independiente y ex ministro de Hacienda, Andrés Velasco, sería el primer político visitado por la Policía de Investigaciones. La única relación con ese grupo es de índole profesional y tiene que ver con asesorías específicas o charlas. Una orden de entrada y registro utilizó la PDI para ingresar a su hogar, mismo documento utilizado para hacerse presente en oficinas ligadas al ex candidato presidencial y ex postulante al Senado Lawrence Goldborn y al ex senador Jovino Novoa, que según publicaciones colaboró para que la actual parlamentaria Ena Fombae recibiera dineros de Penta. Yo no he sido citada a nada y no tengo ningún tipo, pero nada, y lo niego tajantemente, de tipo de financiamiento fuera de la ley.
El nombre de von Baer, Velasco y Goldborn ha circulado desde que estalló el caso. Hugo Bravo declaró que ellos, junto a otros, como el senador Iván Moreira, el ex candidato Pablo Salaquet, Pablo Longueira y José Antonio Kast, entre otros, habrían recibido apoyo económico de forma irregular. Las únicas declaraciones que he hecho y que voy a hacer son al fiscal que lleva la causa, donde creo que las cosas están todas claras. Perfecto, gracias. El nombre de Alberto Undurraga es el que incomoda al gobierno. El ministro de Obras Públicas fue incluido en la lista por un pago de 4 millones de pesos que realizó Penta, la fundación que había creado, llamada Ciudad Justa. Aquí se trata de un estudio real, concreto, entregado cuando correspondía, de una fundación que se dedicaba a este tipo de estudios. En febrero, varios meses después de la campaña, y además yo ya había renunciado. La publicación de mails entre figuras del mundo político y ejecutivos de Penta solo han generado más cuestionamientos. Todo cuando surgen publicaciones que aseguran que en los próximos días el fiscal Carlos Gajardo solicitará las primeras formalizaciones, las que se iniciarían con los responsables del holding Penta y que podrían continuar con los protagonistas de la denominada arista política. Y con cárcel deberán pagar 7 de los 9 detectives acusados de realizar allanamientos, detenciones, apremios ilegítimos en distintos procedimientos vinculados al tráfico de drogas en la comuna de Pudahuel. Las condenas de prisión efectiva llegan hasta los 7 años para estos ahora ex policías. De todo ello nos cuenta Ricardo Olivares. El 17 de octubre de 2012, la Fiscalía Occidente encabezó un masivo allanamiento al cuartel de la PDI de Pudahuel en un operativo que fue encargado a Carabineros. ¿El motivo? Una denuncia contra un grupo de detectives de esa unidad que fueron acusados de cometer allanamientos, detenciones y apremios ilegítimos y la falsificación de partes policiales en procedimientos no autorizados ni informados a la institución. La situación fue descubierta tras una redada a la casa de Paula Gamboa, una ex traficante, quien denunció la irregularidad de la policía civil al allanar su vivienda en Pudahuel. Se llenó la casa de policía, empezaron a revisar la casa, a revisar todo. Empezaron a robarse las cosas. 10 detectives fueron llevados a juicio. Uno fue absuelto y este lunes se dictó sentencia contra los demás. 5 de los ahora ex policías fueron condenados a 7 años de cárcel efectiva y otros 2 a 6 años de prisión. Mientras tanto, Sebastián Álvarez Valdovinos cumplirá su pena en libertad y a Raúl Antonio Álvarez Cares se le dio por cumplida su sentencia con el tiempo que permaneció encarcelado. Una de las funciones de la pena precisamente es evitar que se sigan cometiendo estos delitos en el futuro y precisamente dar la señal a otros funcionarios policiales que se quieran apartar en definitiva del recto ejercicio de su función, saben que les puede esperar una pena bastante alta y no penas bajas, digamos. Y eso necesariamente debe inhibir ese tipo de comportamiento. No son penas altas porque las penas asignadas a este tipo de delitos son bajos. En Chile es mucho más caro robar que torturar a una persona. Es una sentencia que no refleja lo que pasó en la realidad del juicio. Vamos a estudiar con detención el fallo. El tribunal resolvió que ninguno de los condenados podrá optar a beneficios carcelarios. Eso sí, los 2 años de prisión preventiva con los que cuentan les servirá de abono para el cumplimiento de la sentencia. Todos ellos permanecían recluidos en un cuartel de la PDI y ahora deberá ser Gendarmería la que determine el lugar donde cumplirán sus condenas, quienes deban hacerlo en forma efectiva. Un simple gesto, un cambio conductual. Las huellas del maltrato no son solamente físicas. A propósito del caso de la nana que maltrató a un niño de 2 años, surgen varias preguntas. ¿Hay alguien que evalúe a una empleada doméstica antes de que llegue a una casa a trabajar? ¿Sabe a qué estar atento cuando deja a sus hijos al cuidado de otros? Francisco Moreno nos cuenta. Nadie sabe durante cuánto tiempo esta mujer golpeó al pequeño Santiago. En la ausencia de sus padres, aprovechaba de desatar su violencia. La mujer habló en exclusiva con 24 horas. Tal vez le habría pegado un combo a la pared y se me hubiese quitado todo lo que tenía. Pero estaba él ahí, que no creo que sea tanto el daño. Como vuelvo a insistir, yo sé que se ve súper feo el video. Son casos que cada cierto tiempo se repiten. Este es el nivel de violencia con el que reacciona esta nana, quien en noviembre pasado fue registrada por este video. Hoy ella cumple prisión preventiva. Los 2 hijos de esta familia fueron brutalmente golpeados. Las explicaciones comenzaron a repetirse. Que se caía de la silla, que se ponía a pegar con esta parte en la silla y estaba moreteado. Que se cayó de la mesa una vez. Los golpes se fueron, pero el daño psicológico todavía está.
Hay que estar atentos a los cambios conductuales, plantea la psiquiatra Muriel Harpen. Niños que prefieren seguir a sus padres a cualquier lugar, muy apegados, necesitan constantemente ser como reforzados en la compañía de sus papás. La abuela de los niños debió dejar su casa y su trabajo como empleada doméstica para venir desde Perú a cuidarlos. Todos notaron un cambio en el comportamiento de los niños. Se peñiscan, se pegan. Yo los llamo y no, se tapa la cara y se agacha como que cree que le van a pegar. Se esconden en el baño, se encierran en la pieza. Actualmente existe un proyecto para generar un banco de datos que permita incorporar a las nanas agresoras. Lamentablemente vamos a tener que llegar a eso, a pasar por un colador a nuestras trabajadoras. El cuidado de los niños hay que dejárselo en buenas manos. Mientras varias agencias de empleadas de casa particular han optado por exigir exámenes psicológicos para evaluar a sus aspirantes, en la mayoría de los casos las entrevistas personales son las únicas herramientas que tienen los empleadores para dar su recomendación. Hay que ser cuidadosos, dicen en la agencia Nanas SOS. Descubrir el entorno, preguntarle en qué trabajó antes, cuando trabajó en casa, de qué edad eran los niños, si se recuerdan los nombres, cómo se llevaba con ellos, en qué los entretenía, porque habla mucho de una persona, cómo se relacionaba con los niños. Que vean bien quién entra en su casa, porque a mí me hicieron así, me entrevistaron, me dijeron de qué familia viene, de qué país somos. Todo eso me entrevistaron a mí, no solamente 3 meses tuviera de prueba, con cámara y todo. Debieran ser personas que hablen de manera firme, consistente, clara, que te miren a los ojos, que sean capaces de regular sus propias emociones. Tú le puedes hacer una pequeña entrevista en relación con su historia de vida anterior, porque lamentablemente las personas que hacen malos tratos son personas que han sido maltratadas. Y muchos lo asumen como algo normal y convierten la actitud violenta en un modo de vida. Así es como pequeños indefensos se transforman en víctimas. El precio del cobre sigue en caída libre. Como vemos en la siguiente gráfica, desde noviembre el metal rojo viene mostrando una fuerte tendencia a la baja y este lunes se ubicó en los $2,81 la libra. Ahora, lo más preocupante es que por cada centavo que baja el promedio anual del cobre, Chile deja de recibir 128 millones de dólares al año en exportaciones. Roberto Sá nos amplía. La desaceleración de la economía china también está afectando a Chile. El gigante asiático ha recortado sus enormes compras de cobre, lo que ha desplomado el precio del metal rojo. Si a mediados de noviembre el precio de nuestra principal fuente de exportación bordeaba los $3, este lunes 5 de enero cerró en $2,81 la libra, el precio más bajo en 4 años y medio. Sin embargo, los expertos siguen creyendo que esta es una baja puntual. No deberíamos ver caídas muy significativas respecto a los niveles actuales. Y algo de repunte podríamos ver, yo diría, a partir del segundo trimestre este año. En el mediano plazo esto debería repuntar. Y básicamente ello tiene que ver con que las grandes inversiones en minería se han detenido, no solamente aquí en el país, sino también en todo el mundo. Pero las malas noticias no pararon aquí. El Banco Central informó que en noviembre la economía chilena creció tan solo un 1,3%. No nos deja conformes porque nosotros queremos una activación y un dinamismo en la economía superior, por cierto, a este dato. En todo caso, confirman una moderada recuperación en el último trimestre. Es un resultado muy malo y con esto vamos a cerrar el año probablemente con un 1,7, un 1,8% de expansión en el mejor de los casos. El magro crecimiento de noviembre se debe a las caídas en la producción industrial y minera, pero también a una baja en el consumo de las personas. El punto más importante ha sido la desaceleración del consumo. No está consumiendo tanto. Eso yo diría también ante expectativas de que aumente el desempleo. Porque si la economía crece poco, no se generan tantos puestos de trabajo y los sueldos de los trabajadores se tienden a estancar. Las remuneraciones reales, es decir, por encima de la inflación, que es lo que realmente crece el poder adquisitivo de las familias, no está prácticamente aumentando, o sea, es 0,7% en 12 meses, es prácticamente nada. Entonces las familias no están viendo su poder adquisitivo crecer, no pueden adquirir más bienes. El pobre crecimiento de noviembre y la nueva baja del cobre causaron otra alza del dólar. La divisa subió más de 3 pesos y cerró en los 617, pero este lunes hubo una buena noticia también. El petróleo de Estados Unidos, que es el que Chile usa como referencia, se ubicó por debajo de la barrera de los $50 el barril al cerrar en Nueva York en los $49,95, lo que implica que las bencinas van a seguir bajando en Chile.
Chile no aceptará mediación alguna, dijo hoy el canciller Heraldo Muñoz, luego que el presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó que el Papa Francisco pidió antecedentes sobre la demanda marítima de ese país en La Haya. Nos informa Davor Juranovic. Luego de esta audiencia concedida en septiembre en el Vaticano, Evo Morales ha mantenido un fluido contacto con la jerarquía de la Iglesia Católica. Confirmó una visita del Papa Francisco a Bolivia durante este año y ahora aseguró que el pontífice le pidió antecedentes sobre el diferendo marítimo con Chile. Todos conocemos que la diplomacia vaticana es altamente competente y muy seria, y ellos tienen sus medios para obtener información. Será la Santa Sede la que tenga que decir si es que el Santo Padre le ha pedido alguna información al presidente boliviano. Fue en medio de la primera reunión del año con los agentes que representan a Chile ante La Haya, donde el canciller descartó que el Vaticano pudiera mediar entre nuestro país y Bolivia, tal como hace pocas semanas sí lo hizo entre Estados Unidos y Cuba. No se discutió ni está en la más remota de las posibilidades. Chile no ha aceptado en el pasado, no acepta ni aceptará mediación alguna en un tema que es absolutamente bilateral, que le compete solo a Chile y a Bolivia, y quiero agregar que Chile nunca va a considerar, ni acepta ni aceptará ceder territorio bajo presión ni mediación de ninguna especie, y eso está meridianamente claro para nosotros, menos aún cuando hay un caso en La Haya. Durante todo el verano y hasta que comiencen los alegatos en mayo, continuarán las reuniones del comité que analiza la demanda. Además, se incrementará el despliegue internacional de parlamentarios y expresidentes para difundir la posición chilena. No podemos crecer si no emparejamos la cancha. Palabras de la presidenta Michelle Bachelet en Arica, su primera visita a regiones de este 2015, donde entregó subsidios y certificados para el mejoramiento de barrios. Tenemos más detalles en el informe de Antonio Ruiz. Si fueran los primeros minutos del nuevo año, así fue por momentos el ambiente este lunes en Arica, donde la presidenta Michelle Bachelet quiso estar para arrancar esta primera semana del 2015. Este 2015 inicia con la certeza de que estamos haciendo lo correcto para Arica y para las regiones. Esta es mi primer salida a regiones y estoy aquí, ¿no? La mandataria encabezó este lunes la entrega de certificados para el mejoramiento de 28 barrios de la región de Arica y Parinacota. Todo parte del plan especial de zonas extremas, que aquí alcanzará una inversión de $1.000 millones en el periodo 2015-2020. Porque no podemos crecer como país si crece una parte nomás, si no emparejamos la cancha, si no damos un crecimiento armónico a todos, si no ofrecemos oportunidades equitativas a todas las personas y a todos los territorios. Porque para progresar juntos necesitamos que el país le vaya bien, que la economía retome el tranco y que se activen los negocios. Lo necesitamos aquí en Arica, lo necesitamos en el resto del país también. Fue también en la ciudad de la eterna primavera, donde junto a la ministra de Vivienda, Paulina Zabal, la presidenta entregó subsidios habitacionales a 231 familias. Respuesta concreta, dijo la mandataria, para una región con un déficit importante en el acceso a la vivienda y que continúa poniéndose de pie a 9 meses del terremoto. 10 días de plazo otorgó el Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana a la exministra Mariana Aylwin para que responda por la petición de expulsión hecha por la juventud del partido. Ahí la vemos, y junto a su abogado, Enrique Kraus, Mariana Aylwin presentó este mediodía una solicitud para declarar inadmisible la solicitud justamente de expulsión en su contra, motivada por su participación en el movimiento Fuerza Pública y su explícito apoyo a una eventual candidatura presidencial de Andrés Velasco. El Tribunal Supremo del partido dejó pendiente por ahora el recurso presentado por la hija del expresidente Patricio Aylwin y estableció un límite de 10 días para que responda por el fondo de las acusaciones que se le formulan. Previo a ello, Mariana Aylwin emitió las siguientes declaraciones. Escuchemos. Yo soy demócrata cristiana y vengo al Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana a defenderme
de una acusación que considero que es infundada y que además es injusta. Yo voy a estar, y he estado siempre, a diferencia de otros, he estado siempre con los candidatos del partido. Más que un tema disciplinario, es un tema político y que requiere muchas conversaciones. Y valoro particularmente que haya un gesto de humildad, ¿no es cierto?, de apego a las normas de la institucionalidad partidaria, haya presentado su escrito con sus propios puntos de vista que el Tribunal Supremo tendrá que sopesar. Un país rico que sale a pedir dinero. A 6 días de reconocer que Venezuela entró en recesión económica, el presidente Nicolás Maduro inició una repentina gira por países aliados para pedir ayuda. De esa manera, para enfrentar la crisis financiera. La principal esperanza de Maduro es conseguir más préstamos de China. Ivana López con el informe. Con bombos y platillos recibió hace 6 meses al presidente Xi Jinping en Caracas y ahora es el propio Nicolás Maduro quien viaja a Pekín para pedirle un salvavidas al mandatario chino ante la crisis económica. Voy a una gira muy importante para enfrentar los nuevos proyectos en las circunstancias que tiene nuestra patria, de merma de los ingresos, producto de la caída estrepitosa de los precios petroleros. Y es que los ingresos de Venezuela dependen en un 96% de la venta de petróleo, cuyo precio en los mercados internacionales no para de bajar. De hecho, este lunes y por primera vez en 5 años, el valor del petróleo cayó en el mercado de Nueva York, bajo la barrera de los $50 el barril. Hace solo 6 días, la situación obligó a Nicolás Maduro a reconocer que el país entró en recesión durante el 2014, una situación que hace varios meses los venezolanos temían. Hace más de un año que esta imagen es frecuente en los supermercados del país y los ciudadanos tienen que esperar horas en filas para comprar productos básicos. Haciendo cola para comprar papel, toalé, harina, mantequilla, lo que haya en el local. El futuro no es alentador. Al desabastecimiento que viven los venezolanos se suma la inflación, la más alta del continente, que este año llegaría hasta el 64%. Así las cosas es que Nicolás Maduro busca en China una nueva inyección de dinero de un país que ya le ha prestado más de 40.000 millones de dólares. El mandatario venezolano también visita en esta gira a sus otros aliados, Rusia e Irán, tratando de detener el desplome de la economía venezolana que arrastra consigo su popularidad, que volvió a bajar hasta el 22%. Y un pésimo comienzo de año viven en la monarquía británica. El tercer hijo de la reina Isabel II, el duque de York, fue acusado de mantener relaciones sexuales con una menor de edad. El escándalo hizo que el Palacio de Buckingham rompiera su habitual silencio. Magdalena Garrido con el informe. Es titular en todos los diarios ingleses el escándalo que por estos días salpica a la corona británica. El duque Andrés de York, el tercer hijo de la reina Isabel, quinto en la línea de sucesión y ex esposo de Sarah Ferguson, involucrado en una denuncia de abuso sexual. Él va a negar todo porque sabe que es inocente. Él no va a mentir. Desde hace varios días que lo niega, pero este lunes tomó acciones concretas. Suspendió sus vacaciones en Suiza y se reunió con su madre. Incluso el Palacio de Buckingham rompió el silencio y salió al paso de las acusaciones. No hay nada que sugiera que esta afirmación es verdadera. No tenemos registro de dicha reunión. La causa del escándalo es la amistad de Andrés con el multimillonario Jeffrey Epstein, el banquero de Wall Street que fue condenado en 2008 a 18 meses de cárcel por contratar servicios sexuales de una menor de edad llamada Virginia Roberts. Ahora es ella quien denuncia al duque de York y detalla sus encuentros en distintos tabloides ingleses. Es absolutamente impactante. Uno no espera este tipo de cosas de la familia real. Hay que ver cómo avanza la investigación. La relación con Epstein le ha provocado más de un dolor de cabeza al duque de York. De hecho, en julio de 2011, Andrés renunció a su función de embajador comercial del Reino Unido tras una polémica por sus vínculos con el financista. Y luego de una breve pausa, Colo-Colo decepcionó en el debut de clausura y Jan Bosellur termina en la clínica por segunda vez en 5 semanas. Ya viene todo el deporte con Pedro Carcuro. No se vaya. Deportes en 24 horas. La primera fecha del fútbol aún no concluye y hay preocupaciones múltiples en Colo-Colo, que ya debutó. Bueno, lo primero es la derrota frente a Arica, 1-0. Jan Bosellur internado de nuevo en una clínica anoche por deshidratación. Afortunadamente hoy
fue dado de alta, pero no se sabe cuál es el panorama futuro para el jugador de la selección y de Colo-Colo. El Chupete Suazo decepciona en su debut y queda en deuda. ¿Paredes podrá jugar en la segunda jornada? Son muchas las interrogantes que afectan a Colo-Colo. Chupete se volvía a persinar en el Monumental, agua para la cara y a la pelada una y otra vez. Los lujitos no se hicieron esperar, es que Suazo quería volver a lo grande. Todo iba bien hasta el fatídico minuto 34, el minuto del penal. Mano, indicaba Suazo y para patear necesitaba lidiar con Jaime Valdés. Llegaron a consenso, el Chupete agarró el balón. Claro, quería regresar anotando por el Cacique. Mérito del portero también, que tengo bastante experiencia y la ansiedad o la presión creo que no va conmigo. Decepcionante tiro, por eso se agarraba la cabeza, no lo podía creer, le daba vuelta a la ejecución. Se reprendía, se lamentaba, no paraba su enfado. Trataba de controlar su impotencia. Luego, un saludo con el arquero Carrizo y a seguir. Responsabilizar en un 100% de la derrota de hoy día a Humberto Suazo creo que es injusto. Bienvenido, Chupete, al fútbol chileno. Vamos, Chupete, vamos que te quiero ver, carajo. A su estilo, Luis María Bonini le dio la bienvenida al Chupete en Domingo de Goles. Todos esperaban más en su debut. 7 años después de su partida, el hincha Albo se encontró con un jugador diferente. En este seguimiento queda claro, tuvo que ir a la mitad de la cancha a buscar balones, retrasarse más de lo habitual, buscando el pase al compañero y abriendo la cancha. En esta otra jugada recibe lejos del arco, abre a Gonzalo Fierro, quien se la regresa, y Suazo muestra su faceta de habilitador. Por último, acá nuevamente en mitad de cancha y tirando pases intrascendentes. Uno tiene que ver y hacer el esfuerzo que uno puede hacer durante todo el partido. Si lo de Chupete fue preocupante, el caso de Jan Bosellur también. Antes del duelo era el único jugador que se hidrataba con una bebida isotónica. Resultado, tras el duelo se descompensó y fue trasladado a la clínica alemana. No es primera vez que le pasa. El 30 de noviembre le ocurrió algo parecido después del partido con Cobreloa. Él está bien, perfecto, digamos, no tiene ningún problema. Sus exámenes que estuvieron en el minuto alterado ya están todos normales. Y pienso que sí, que no va a tener ningún inconveniente de jugar el fin de semana. Otro que preocupa es Esteban Paredes. No pudo debutar y desde Macul aseguraron que fue por motivos físicos, algo que se contradice con lo expresado por el doctor del equipo Roberto Yáñez, que el viernes dijo que Paredes tenía la alta médica. Si mañana sale la ecotomografía en perfectas condiciones, él poniéndose un poco en la parte física no debería tener problemas para el fin de semana. 3 veces se tiró el atacante buscando el penal, quería su revancha, la impotencia no lo dejó jugar libremente, fue el retorno del Chupete al Monumental en un duelo oficial donde claramente quedó en deuda. Ahí está Alexis. Fíjense ustedes que el Barcelona está peleando el primer lugar con el Real Madrid y el Atlético Madrid en España. Sin embargo, hay una crisis futbolística tremenda en el club catalán. Hoy fueron exonerados Andoni Zubizarreta y Carles Puyol, el mando futbolístico de la institución. El técnico Luis Enrique está desestabilizado y por otro lado se dice que Messi podría partir al fútbol inglés, al Manchester City de Pellegrini o al Chelsea de Mourinho. Mira la carita de Messi. ¿Te parece que está en un momento aceptando que esté afuera? La cara de Messi lo decía todo. El argentino arrancó el duelo de este domingo contra la Real Sociedad en la banca. Luis Enrique dispuso que ni él ni Neymar fuesen titulares en Anoeta y solo entraron en el segundo tiempo. Canales con el centro, gol en contra. Sus ingresos no cambiaron la suerte del conjunto catalán, que terminó cayendo por 1-0, un resultado que no les permitió dar caza en la cima de la tabla al Real Madrid, que había caído ante el Valencia. He pensado que era mejor no arriesgar, que no jugaran todo el partido, y han tenido la oportunidad de hacerlo en la segunda parte. Si tomaría o no la misma decisión, nunca se sabe.
Pero el problema no terminó ahí. Messi, aparentemente molesto por la decisión del entrenador, no se presentó a entrenar este lunes en una práctica abierta que contó con cerca de 11.000 espectadores, quienes no ocultaron su pesar por no ver a la principal figura del equipo. El delantero se excusó y dijo que su ausencia se debió a una enfermedad estomacal. La actitud de la Pulga alimenta los rumores de una eventual partida del club. Messi estaría pensando seriamente en abandonar Barcelona con dirección a Londres. El Chelsea estaría dispuesto a desembolsar cerca de 150 millones de euros por su fichaje, transformándolo en la joya del plantel de José Mourinho. La resolución del TAS, dando la razón a la FIFA, no es buena para nosotros y está fuera de toda lógica deportiva. Pero faltaba la bomba del día, la confirmación de la sanción del Tribunal de Arbitraje en contra del Barça por fichar jugadores infantiles de manera irregular en los pasados mercados. Dejará a los catalanes sin poder contratar refuerzos hasta enero de 2016. Consultado al respecto, el gerente deportivo Andoni Zubizarreta tomó distancia y le entregó la responsabilidad al actual presidente del club, Josep María Bartomeu. Señor Bartomeu es el que mejor conoce cuál es la situación desde ese punto de vista. Estas declaraciones le costaron el puesto. Bartomeu lo despidió de la institución tras 4 años, salida que no fue la única, ya que Carles Puyol, ídolo de la institución y su mano derecha en el cargo, renunció en muestra de apoyo. Terremoto culé que podría tener más réplicas, quizás una de las más duras en su historia, con la posibilidad de perder a Lionel Messi. Saltamos al Dakar, que aún está en territorio argentino, que ingresa a Chile el próximo miércoles. Casale, que es el campeón en quads, ha retrocedido al segundo lugar en la general. Y Jeremías Israel, en una muy buena actuación, está noveno en las motos. Los paisajes entre Villa Carlos Paz y San Juan en Argentina albergaron este lunes la segunda etapa del Dakar, la más larga del rally, y las altas temperaturas complicaron a los pilotos que sufrieron para llegar a la meta. Ignacio Casale en cuatriciclos llegó segundo a 3 minutos y 33 segundos del polaco Sony. Es la etapa más difícil de mi vida, pensé en retirarme. En motos, el mejor chileno fue Jeremías Israel, quien finalizó noveno en la etapa y marcha en la misma ubicación en la tabla general, mientras que Pablo Quintanilla llegó 14º luego de problemas que lo tuvieron 20 minutos detenido. En autos, el ganador fue el catarí Nasser Al-Attiyah, mientras que el mejor nacional, Boris Garafulich, arribó en la 17ª ubicación. Este martes, la etapa se correrá entre San Juan y Chilecito. A esta hora, en Santa Laura, cerca del final, el partido por la primera fecha, el clásico de las colonias, entre la Unión Española y Audax Italiano. Está ganando Audax por 2-0. Sobre el final del informativo, volvemos, Amaro, con los goles de este partido. Los vamos a dar en unos minutitos. Excelente, estamos de uniforme, inadvertidamente. Sí. Verde, que te quiero verde. Vamos a ir a una breve pausa aquí en 24 horas y enseguida estamos de vuelta. No se vaya. Dentro de 2 semanas será enviado al Congreso el proyecto de ley Ricarte Soto. Aunque la moción debía ser ingresada antes de fin de año, las autoridades del Ministerio de Salud aseguraron que requería ajustes que se terminarán recién en unos días. Pero el anuncio no estuvo exento de polémicas. Pamela Morales nos cuenta. El compromiso era enviarlo antes de fin de año al Congreso, pero no fue posible. El gobierno, a través del ministro subrogante de Salud, Jaime Barros, anunció una nueva fecha para ingresar al Congreso el proyecto de ley Ricarte Soto. El proyecto está comprometido por la Presidenta de la República y, tal como le señalo, dentro de esta primera quincena de enero va a ser enviado al Congreso. El proyecto, que propende al financiamiento de terapias de alto costo, aumenta de 2.400 a 20.000 la cantidad de pacientes beneficiados con las coberturas de sus tratamientos impagables para la gran mayoría. Esperar 15 días más, si hemos esperado tanto tiempo, da lo mismo con tal que este proyecto nos favorezca a todos. Esto de la asignación de recursos de manera transparente y que termina con la competencia entre pacientes y entre agrupaciones, yo siento que eso es el gran avance en esta ley. La actividad del ministro subrogante junto a las asociaciones de pacientes y a la senadora Carolina Goich fue interpretada por un grupo de parlamentarios de la nueva mayoría como una maniobra para posicionar al doctor Barros como titular definitivo de esta cartera.
oblicuamente, sin decirlo, hay un esfuerzo por posicionar la figura del ministro subrogante para que sea titular. Tiene derecho, pero lo que no tiene derecho es a que eso sea a costa de la agenda legislativa. El diputado socialista Juan Luis Castro afirmó que por esta razón un grupo de parlamentarios de la nueva mayoría, miembros de las comisiones de salud de ambas cámaras, se excusaron de asistir a una reunión que tendría lugar en el Ministerio de Salud por el mismo tema y además por la ley de aborto, la que sería encabezada por el ministro subrogante de la cartera. Bueno, y lo que sigue será un precedente en otras partes de nuestro litoral, porque en una inédita medida la justicia de Antofagasta le prohibió el ingreso a la playa a un hombre acusado de hacer tocaciones indebidas al interior del mar. Los salvavidas advierten que no es la primera vez que esto ocurre a propósito del verano. Daniela Cáceres con la nota. Que le había tocado, pero no solo una vez, 2 veces, por eso ya estaba aterrada, sí, estaba reventada en llanto. ¿Debajo del agua? Claro, mientras se bañaban debajo del agua. Es lo que una pequeña de tan solo 10 años relató a su madre. El día 1 de enero, cuando se encontraban en el balneario municipal de Antofagasta, un sujeto le habría realizado tocaciones cuando la menor se encontraba en el agua. Había más niñitas con ella y igual le hizo lo mismo, entonces ya de ahí fueron a informar a Carabineros. Ya es conocido por nosotros, el año pasado lo saqué yo del agua, me ayudó Carabineros. Y este año fue mi hijo el que se percató de la situación o la gente le avisó. Y vino Carabineros, lo sacó del agua y se lo llevaron. El sujeto de 40 años fue formalizado por ofensa al pudor. Él ya presentaba un antecedente por el mismo delito. El Tribunal de Garantía ordenó la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima y además no podrá ingresar ni acercarse al balneario. Para la familia, una medida insuficiente. Ridícula. Que no se acercara a la playa, había gente que comentaba, decía, claro, no se puede acercar al balneario, pero a lo mejor sí a otra playa. Y los niños son los que están ahí, porque como mi hija ya después yo fui al balneario con ella de nuevo y no quería bañarse, estaba así con recelo, entonces me parece ilógico. Pero en estos casos, ¿cómo se fiscaliza que se cumpla una medida cautelar de este tipo? Se establece que el fiscal pide la medida cautelar, el tribunal ya oficia a Carabineros, ahora Carabineros tiene que cumplirla efectivamente, tendrá algunos mecanismos seguramente para vigilar que la persona no se acerque a este lugar, pero son ellos los encargados de cumplir la medida cautelar. Sin embargo, Carabineros asegura que aún no son oficiados de esta medida cautelar, aunque para mayor seguridad de los bañistas existe permanentemente un retén dispuesto en el lugar, hasta donde se pueden hacer las respectivas denuncias y de esta forma evitar situaciones lamentables provocadas por algunos inescrupulosos. A propósito de agua, terminó detenido, pero no en una patrulla, sino arriba de un bote, un reo en Antofagasta que se lanzó al mar tras escapar del tribunal, pero fue recapturado antes de que se ahogara. Patricia Cerda con la insólita historia. Era un traslado habitual de imputados hasta el Tribunal de Garantía de Antofagasta. Desde el carro policial bajan 9 detenidos. Uno de ellos logra sacarse las esposas y se da a la fuga, por el mismo portón por donde ingresó. Fue el mar el lugar que eligió para esconderse, mientras decenas de personas, incluso turistas, lo observaban. Carabineros llegó y yo vi de 2 metros de distancia. Yo vi a este muchacho, joven, el prófugo, él gritó mucho, mucho a alta voz, yo no comprendí nada de qué se trata. El imputado de 23 años huyó desde el tribunal minutos previos a ser formalizado por 6 delitos, entre ellos violencia intrafamiliar, hurto y lesiones, pero poco le duró la libertad. Se pudo zafar de una esposa, pero no de 2. La Fiscalía investigará evasión. Nosotros, desde el punto de vista de la Fiscalía, desde el punto de vista jurídico, se formaliza la investigación por el delito original por el cual estaba detenido y luego se iniciará una investigación si es que hubiere mérito para iniciar la investigación por lo que se denomina evasión de detenidos, que es otro delito. Carabineros también inició una investigación interna que involucra a 2 de sus funcionarios, los mismos que trasladaban a 9 detenidos. A priori podemos señalar de que hay una serie de circunstancias que cooperaron a que se generara la fuga. No solamente el hecho de que el detenido
se haya zafado la esposa propiamente tal, sino que hay otros aspectos de seguridad del recinto que yo creo que ameritan una revisión muy detallada y profunda. ¿Como el portón abierto, por ejemplo? Por ejemplo. No tuvo tiempo ni para cambiarse ropa y tal como salió del agua, el imputado fue formalizado. Esta vez quedó en prisión preventiva porque el tribunal lo consideró un peligro para la sociedad. Viajan 9 horas en vehículo con una sola idea en mente: llegar a la playa. En apenas una semana, más de 3.000 bolivianos han cruzado la frontera para disfrutar del verano en el litoral norte. La nota es de Juan Carlos Zapata. Mientras en el litoral central abundan las patentes negras con blanco, en el extremo norte las placas blanco y azul son las que dominan el paisaje. Queremos estar en playas, queremos estar en el mar, queremos tener una vivencia distinta a la que tenemos en nuestro país. Los Rojas Guzmán recorrieron casi 10 horas en vehículo y llegaron desde Cochabamba a Arica. Al igual que ellos, más de 3.000 bolivianos ya han cruzado por el paso Chacayuta en dirección a la costa en lo que va de este año. Primera vez, sí. ¿Qué le ha parecido hasta el momento lo que ha podido conocer? Simpático, no nos hemos movido mucho, hemos estado solamente en esta área de la playa, pero está bonito. Sí, helada, la verdad. En Arica, durante el verano, el 80% de las reservas en el sector hotelero corresponde a turistas bolivianos, la mayoría perteneciente a Cochabamba y al acomodado sector de Santa Cruz. Todos reservan departamentos y hoteles por al menos 3 semanas. Todos los veranos la cantidad de extranjeros bolivianos aumenta el ingreso, y no solamente a través de los pasos de transporte terrestre, sino que también a través de los pasos por ingreso a aeropuertos. Muchos bolivianos que vienen incluso de Santiago del extranjero y se quedan en la ciudad de Arica. Estos turistas no entran en polémicas, no piden soberanía al mar, piden buenos servicios y hospitalidad durante el verano. Muy bien, la gente muestra educación, es atenta y eso es conocido del ciudadano chileno y trasciende las fronteras, y cuando uno llega percibe eso, el buen trato, la amabilidad de la gente. Arica, la ciudad de la eterna primavera, también es la ciudad del verano para miles de bolivianos que aprovechan temperaturas sobre los 30 grados. Y a propósito de verano, solo en la capital son más de 50 los establecimientos educacionales que recuperan clases este verano tras las movilizaciones del magisterio y las tomas que hicieron perder en algunos casos hasta un mes. De todo ello nos cuenta Claudio Fariña. Clases en pleno verano y que con más de 30 grados hacen pensar obviamente en otra cosa. Pero en cambio, obligan a ponerse en este enero corbata, dar pruebas, rendir exámenes, completar horas, terminar semestres, cerrar años. Así respondían en el Instituto Nacional hoy, añorando una piscina, pero comprendiendo este estado de necesidad. Fue por una causa justa, así que no tengo ningún problema en venir. Sí, igual un poco por el calor, no. Pero el resto igual se pasa bien. La tónica que se ha vivido últimamente en los últimos años, siempre salimos más o menos a esta fecha. Está bien, si es una causa justa y los profes se merecen eso. Estamos cerrando el año, no sé, habrán sido unas 3 semanas. ¿Que se perdieron? Sí. Padres y apoderados divididos por las clases veraniegas, pero resignados a tener que hacerlas. Para ellos es súper incómodo porque ya todo el mundo está de vacaciones. Pero no, me parece lamentablemente así en estos colegios por el tema de los paros. No debiera ser a estas alturas ya sacrificar sus días de vacaciones por un tema de estudio. Hoy día le toca una disertación, finalizar notas pendientes. No me parece bien, todo fue por el proceso de las tomas, que yo no estoy de acuerdo. Entonces eso perjudica a los estudiantes. Mi hijo igual se presentaba al colegio. Es que bajo el reglamento de que tienen que estar en clase, porque igual quedan materias pendientes, igual. Obvio que descompagina todos los planes familiares, pero si ellos estuvieron en paro tienen que recuperar las clases. No se hace solamente por la asistencia. Y en este momento, bueno, están todos los cursos, el total de alumnos, eso es 4.300 más o menos. Pero ya en esta altura están en las pruebas finales y a partir de estos días empiezan a venir aquellos alumnos que tienen situaciones pendientes, algunos rezagos en sus calificaciones. Obligados a recalendarizar estaban en Copiapó los profesores, pero dicen que el proceso se termina en 2 semanas.
Hoy día hubo cerca de 120 alumnos presentes. En este colegio los alumnos tienen dificultades en los aprendizajes, por lo tanto tienen que algunos dar 2 o 3 pruebas especiales. Quedaron pendientes algunos niños que son los que tienen pruebas especiales, que en este momento están viniendo. Hubo más de lo que nosotros esperábamos, así es que estamos tranquilos porque todo lo que habíamos planificado para las recuperaciones se cumplió a cabalidad. Y me falta la de inglés, tengo que ir a darla ahora, y la de lenguaje me fue bien y voy a pasar a quinto con buenas notas. Tenía que hacer una prueba de lenguaje y una de inglés que la voy a ir a hacer ahora porque tenía un promedio rojo, pero ahora lo voy a recuperar para pasar a quinto. En La Serena, en tanto, la recuperación de clases vino de la mano de ciertas concesiones. Uno entiende que no es el mejor momento del año, pero obviamente que hay que recuperar las clases que no se realizaron y en ese sentido hemos mostrado la mayor flexibilidad. Pero bueno, igual es complicado porque teníamos todo listo para salir de vacaciones y volver a clase igual es un poco fome. Nosotros extendimos el horario y va a ir de las 8:30 hasta las 6:30, de poder cumplir los 22 días que estuvimos en paro. Los alumnos se les permitió venir con ropa de color. Obviamente se está priorizando la situación de los alumnos que están con más problemas de notas, situaciones pendientes. Paciencia entonces, que queda poco. De aquí al 15 de enero, el 60% ya estará regularizado. Así que a estos muchachos desquitarse en la segunda quincena del verano, que por los movimientos y reivindicaciones del magisterio pudieron haberse retrasado. Puede ayudar usted, tome nota y observe, porque a través de las redes sociales se inició una campaña para dar con el paradero de una camioneta oscura 4x4 que habría atropellado a una joven diseñadora que se debate entre la vida y la muerte en Reñaca. Hoy su familia presentó una querella. Marcelo Álvarez nos amplía. Se dirigía a una fiesta tras los abrazos con su familia, pero nunca llegó. María Eugenia Lobo fue encontrada por transeúntes frente a una estación de servicios en la ruta que une Reñaca y Concón. La madrugada del 1 de enero recién pasado había sido atropellada. Yo me encontraba trabajando en la bomba cuando sentí un golpe de lleno, y a los 2 minutos vimos unos autos estacionados ahí. Entonces ahí nos llamó más la atención, concurrí al frente y me di cuenta que había atropellado a una niña. Estaba tirada entre los 2 bandejones arriba de la solera, se notaba que estaba en muy mal estado. Inconsciente, politraumatizada y con una grave lesión en el colon, fue llevada a un centro asistencial. Del vehículo que la atropelló, solo algunas pistas del modelo y el color. Estoy en una camioneta oscura, negra, y puede ser una Dakota Sport o 4x4, que se dio a la fuga porque no paró en ningún momento a prestarle ayuda, no frenó tampoco, nos sentimos frenazos. Su familia interpuso una acción judicial contra quienes resulten responsables del atropello. La idea es, dicen, establecer qué ocurrió esa madrugada. Entendemos que esto fue un accidente, queremos entenderlo así, queremos entender que no hay un dolo de parte de la persona que fue parte de este accidente, pero no puede ser que él haya dejado botada a una persona, en este caso mi hermana, en medio de una carretera muriendo. Los amigos y familiares de María Eugenia iniciaron una campaña a través de las redes sociales para recopilar pistas de él o los responsables. Seguimos recopilando información a través, como te digo, de las redes sociales, de mail. Han llegado alguna gente que estuvo ahí. Lamentablemente, la mayoría de la información tiene que ver con gente que ayudó a Eugenia cuando ya está en el suelo, en la mitad de la calle, pero muy poco del vehículo. La joven se mantiene inconsciente en la UCI de la clínica Reñaca, donde se mantiene estable tras ser operada. Bueno, y antes de despedirnos, les queremos contar que en Televisión Nacional, a partir de hoy, estaremos acompañándolos las 24 horas de manera ininterrumpida. Todo tu día y toda tu noche, ese es el lema que desde hoy se toma en nuestra pantalla. Y también hoy debuta una gran serie, El amor entre costuras. TVN acompañándolo en este verano 2015 y, como siempre, con el equipo aquí, nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Es curioso. Cuando la mayoría dice, listo, se terminó mi día, otros decimos, ya, comenzó mi noche. Porque la ciudad también vive mientras otros descansan. Y ahí estamos nosotros, cumpliendo esa misión. Algunos más acompañados, otros más solitarios. Pero ¿sabes qué? Alguien tiene que estar. Aunque no lo creas, no nos sentimos solos. Siempre tenemos algo que hacer, algo que ver.
porque tal vez no tenemos todos el mismo día, pero sí tenemos el mismo canal. TVN te acompaña todo tu día y toda tu noche, con programación las 24 horas. Porque todos somos parte. TVN, el canal de Chile.